urología, diagnóstico por imágenes en urología. Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Dónde está mi puntero? Principalmente vamos a observar la ubicación, la morfología, en las diferentes técnicas de imagen de los riñones, su relación con arterias, venas y el sistema excretor. En el sistema excretor tenemos el sistema pielocalicial, los uréteres y la vejiga. Entrando más a detalle, hay que identificar en riñones la cápsula renal, que es la estructura que está vascularizada, las pirámides de Malpighi, que son otra cosa que los túbulos, que van a terminar en las papilas, que son las papilas. En el parénquima, ver que hay un parénquima cortical y un parénquima yuxtamedular, también llamadas las columnas vertili, y observar los cálices menores y los cálices mayores. Cálices menores, pequeños, y cálices mayores, más grandes. Son 3 cálices mayores y algunos cálices menores. Estos cálices mayores terminan en la pelvis, y la pelvis drena pues en el uréter. Identificar las estructuras que están en el ilio, arterias, venas. Eso sería fundamental. Y sobre todo, identificar esta estructura que es muy importante, la papila. La papila es muy importante identificarla y se identifica en la urografía excretora y en la tomografía. La ecografía no es capaz de identificar la papila. ¿Por qué es importante la papila? Porque es el lugar de asiento de la tuberculosis. La tuberculosis tiene predilección por las papilas. Entonces hay que identificar y ver la morfología de la papila, que tiene una forma más o menos cóncava. Vamos a ir viendo técnicas de imagen para ver esas estructuras. La radiografía simple de abdomen, generalmente la pedimos en una emergencia cuando el paciente viene con dolor abdominal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver estructuras esqueléticas, las estructuras abdominales y las vías urinarias. En esas 5 densidades que hemos aprendido desde el primer capítulo. Densidad agua, densidad calcio, densidad grasa, densidad aire y densidad de metal en la radiografía. Identificar litiasis, importante, densidad calcio, y cuerpos extraños que pueden existir. También la radiografía simple de abdomen la usamos para ver la posición y colocación de catéteres que usamos en urología. Y finalmente también, cuando el paciente llega con dolor abdominal, no solamente por litiasis, también puede ser por un problema obstructivo intestinal, con hilo paralítico o hilo obstructivo. Por ejemplo, aquí tenemos un diagrama de las estructuras anatómicas, y eso vamos a tener que representarlos en la radiografía. Tenemos la radiografía, y lo que vamos a ver pues son, debajo de las últimas costillas, las iletas renales. Densidad agua, las iletas renales. Ante un traumatismo, cuando sospechamos de fractura de costillas, también hay que pedir la radiografía, porque hay que identificar fracturas. Sobre todo estas fracturas pueden dañar, los fragmentos pueden dañar riñón y vaso. ¿Qué más identificamos en la radiografía? El músculo psoas. La presencia de litiasis o cuerpos extraños, como vemos acá, pequeñas litiasis. ¿Ya? Y podemos identificar cuerpos extraños. Entonces es fundamental la radiografía, la primera técnica de imagen que usamos. La otra técnica de imagen que usamos, que realmente en algunos sectores ya se ha dejado de usar porque la tomografía lo ha reemplazado, es la urografía excretora. ¿Cómo se hace este examen? Se administra contraste yodado por vía endovenosa. Y el paciente va a metabolizar ese contraste, y el contraste que tiene vía excretora renal va a permitir delimitar la morfología y la función de este sistema urinario. Se toma una radiografía simple antes de administrar el contraste, luego se toma una radiografía a los 5 minutos para ver lo que es la fase nefrográfica, luego a los 15 minutos para ver la fase excretora del contraste, y finalmente a los 30 minutos para ver cuando la vejiga se ha llenado, ver la morfología de la vejiga, y finalmente una última radiografía, que es una
radiografía postmiccional, para ver si queda residuo o no queda residuo en la vejiga. Así tenemos, esta es una urografía a los 5 minutos. Entonces, en los 5 minutos el contraste se impregna en el parénquima renal, en la fase nefrográfica, para ver la morfología, el tamaño del riñón. Luego tenemos a los 15 y 30 minutos. Este será a los 30, porque ya tiene vejiga llena. Este será a los 30 minutos. 30 minutos. Luego observamos toda la morfología de las papilas. Tenemos la morfología de la impregnación del parénquima renal, o sea, nefrográfica. Tenemos las papilas, los cálices menores y los cálices mayores, la pelvis renal, la unión pielo-ureteral, los uréteres y la vejiga. ¿Qué es importante destacar acá? La vejiga habitualmente se ve así entrecortada. ¿Por qué? Porque tiene ondas peristálticas que evitan el reflujo urinario. Si yo lo veo como en el lado izquierdo, toda lineal, toda recta, a este uréter, veo en toda su longitud es que hay escaso peristaltismo. Probablemente tenga alguna infección, alguna patología que ha provocado disminución del peristaltismo ureteral. Entonces es normal ver un uréter así entrecortado por las ondas peristálticas. La vejiga, vemos las paredes, podemos tomar oblicua de vejiga. Y esta es la de los 15 minutos. Esta de los 15 minutos es muy importante. En esta nos permite observar adecuadamente la morfología de las papilas, que es muy importante, porque a veces la alteración nada más de las papilas indica que hay una tuberculosis renal. Ve la morfología de los cálices menores, está señalando papilas. Papilas. Morfología de los cálices menores, de los cálices mayores, de la pelvis renal, de la unión piel-ureteral, del uréter proximal, del uréter lumbar, y el efecto, como dice acá, el efecto nefrográfico del contraste. El efecto nefrográfico del contraste en el parénquima renal. Es importante en la urografía excretora ver las tres fases. La nefrográfica a los 15 minutos, la de los 15 minutos para ver la morfología de papilas, cálices, y finalmente la morfología de los 30 minutos que incluye vejiga. Son tres radiografías fundamentales en la urografía excretora. El siguiente examen es la pielografía. La pielografía permite ver desde vejiga, uréteres y pelvis renal en forma retrógrada. O sea, colocamos contraste mediante un catéter, ¿ya? Que va desde vejiga por los uréteres. Se coloca este catéter por medio de un citoscopio, llega a la vejiga y la vejiga se canaliza a un uréter. Generalmente se usa este examen cuando la urografía excretora no nos ha dado un diagnóstico adecuado y seguimos sospechando de algún problema obstructivo, alguna causa obstructiva dentro de la luz del uréter, dentro de la luz de la pelvis renal. Ahí tenemos, miren, hay un catéter aquí, ha canalizado vejiga y luego el uréter y asciende hasta la pelvis renal. ¿Ya? Acá hay otro catéter. Entonces el examen quiere ver, llenar contraste y observar todo el trayecto. La cistografía. Es otro examen también retrógrado, en la cual se coloca contraste a través de una sonda que ingresa por la uretra. ¿Ya? La finalidad, valorar la mucosa vesical y también la mucosa de la uretra. Uretral, es uretra, ¿ya? Uretral es acá, uretral. Ahí está, tenemos una uretra corta, pequeña, llenamos con contraste la vejiga, observamos la mucosa, el contorno de las paredes y definimos si hay imágenes por sustracción o imágenes por adición. Entonces, para eso es la cistografía. Lo dejo estar porque como mañana Rosy va a saber qué placas están. Pero acá están. Ya, ok. Entonces, la cistografía nos permite ver imágenes por adición, estas por adición, imágenes por sustracción de la mucosa.
También esta cistografía permite ver la uretra. Por ejemplo, aquí tenemos una cistografía de un mismo paciente con incidencias oblicuas, una oblicua derecha, una frontal, una oblicua izquierda. Donde vamos a observar las paredes un poco irregulares, como si estuviera un sufrimiento crónico, una cistitis crónica. Paredes un poquito regulares. Y además hay una imagen por adición. Hay una imagen por adición en la pared lateral izquierda. Acá también además vemos quizás hay un poquito de reflujo, entonces está subiendo. Por nosotros muy llenada la vejiga y hay un poquito de reflujo como ven ahí. ¿Ya? Pero un poquito de reflujo a veces se acepta. Vamos a ver luego grados de reflujo. Entonces, imágenes por adición, un divertículo. Generalmente son lesiones benignas, mientras que las imágenes por sustracción pueden ser pólipos o pueden ser neoplasias también. La ureterografía es una canalización de la uretra y se le administra contraste para observar el trayecto de la uretra. Esta es una uretra corta, pequeña, debe ser de mujer. ¿Ya? Generalmente muy escasamente piden uretra de mujer porque es muy traumático para la mujer. Generalmente piden uretrografía al varón para evaluar toda la uretra. Realmente por obstrucciones, por alteración de la eyaculación, piden la uretrografía retrógrada. Se canaliza con un catéter y se coloca el globito en la fosa navicular y desde ahí se empieza a administrar el contraste. Y el contraste asciende por toda la uretra y va dibujando y vamos tomando radiografía. Normalmente entonces la uretra peniana. ¿Ya? Vamos a otro color, a ver. El puntero, marcador resaltado. Esta es la uretra peniana. Luego tenemos la uretra vulvar. De acá hasta acá. Tiene un poquito de dilatación, eso es normal, la uretra vulvar. Y luego tenemos, pasa el diafragma aquí, el diafragma urogenital, y tenemos la uretra prostática. Y la mayor cantidad de obstrucciones es en esta uretra prostática por la hipertrofia de la glándula prostática que rodea esta uretra. Entonces, este examen es fundamental para ver la uretra. Se llama uretra posterior a la prostática y la uretra anterior a la vulvar y a la peniana. Por ejemplo, aquí tengo una uretrocistografía de un paciente que ha tenido un problema traumático. Si ven ustedes, hay una fractura y una diástasis de la sínfisis del pubis. ¿Ya? En esta uretrocistografía se ve que a nivel de la uretra prostática hay fuga de contraste. Esta es la vejiga y esta es la uretra prostática. Y se ve que hay fuga de contraste. Entonces se observa que hay un desgarro en el cuello de la vejiga con la uretra prostática. Por eso es fundamental la uretrografía. La tomografía y la resonancia te van a dar estas imágenes, no te dan estas imágenes. Es fundamental hacer la uretrocistografía. La uretrografía también se llama. Generalmente estos dos exámenes van juntos, ¿ya? La uretrografía y la uretrocistografía van juntos. A ver, ¿dónde estamos? Aquí estamos. Esta es uretrografía. Uretrografías. Uretrografía, uretrografía. Uretrografía. ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí, doctora. Así se ve. Ok, uretrografía. Muy bien, avanzamos. Otro ejemplo, tenemos aquí otra patología donde vemos la uretra peniana distal dilatada. Estamos en el puntero. Acá tenemos la uretra peniana distal dilatada porque hay una estenosis en la uretra peniana proximal. Una estenosis. La uretra prostática está bien y la uretra vulvar está bien.
Aquí tenemos una megauretra, una malformación congénita de uretra. Estos exámenes de uretrografía y uretrocistografía también sirven para evaluar el reflujo vésico ureteral. ¿Ya? Y sobre todo, este examen se hace en niños. ¿Ya? Este examen es un examen dinámico por el cual se administra contraste por la uretra a la vejiga. Y al niño se le pide que empiece a orinar. Una vez que empieza a orinar, se relaja y entonces el uréter, a veces algunos uréteres se relajan más y permiten que el contraste ascienda. Hay grados de reflujo vesicoureteral. Grados severos a veces pueden provocar pues, infecciones urinarias porque llevan gérmenes desde vejiga hacia el parénquima renal. Un grado 1, como ven acá, hay un reflujo del contraste hacia el uréter, sin dilatarlo, y solamente se queda en el uréter. En grado 2 de reflujo, este contraste de la vejiga, mientras orina, el contraste asciende, ocupa toda el uréter, ocupa la pelvis y también ocupa los cálices, ¿ya? Pero sin provocar dilatación. En grado 3 de reflujo vesicoureteral, tenemos dilatación de leve a moderada del uréter, ya, hay una dilatación acá del uréter, de la pelvis renal también dilatada, y de los cálices, con preservación de las papilas de los fornix. Con preservación de las papilas de los fornix. En grado 4, ya se observa una tortuosidad ureteral, empieza a hacerse tortuosa el uréter. Hay una dilatación de la pelvis y también de los cálices. Hay una dilatación también de los cálices. En el grado 5, ese grado más severo, es una gran dilatación del uréter, tortuoso, dilatación de la pelvis, dilatación de los cálices, pérdida de la morfología de las papilas y también puede haber tortuosidad en la uretra. Ustedes ven las papilas abombadas, deformadas completamente. Esto provoca también daño en el parénquima renal y el parénquima renal se adelgaza, se atrofia. Por eso vemos muchos niños a veces en diálisis, porque no se ha detectado a tiempo estos reflujos que se pueden producir en la etapa de la niñez, de la infancia temprana. Y poco a poco van dañando todo el sistema de excreción renal y finalmente dañan el parénquima renal. Estos estudios entonces de uretrocistografía sirven para evaluar el reflujo vesicoureteral en los niños. Es bien usado este examen, no se usa otro examen más que este tipo para el diagnóstico. No existe tomografía para hacer el diagnóstico de este reflujo. Es una enfermedad muy importante de diagnosticar a la temprana edad. Muy bien, habiendo revisado ya estas imágenes de urografías, excretora, pirografía ascendente, cistografía, la uretrocistografía, vamos a pasar a la ecografía. La ecografía es un buen examen de diagnóstico de rutina. Ante cualquier dolor, patología sospechosa de problema urinario, se hace ecografía. Es un examen el que está más a la mano, más barato, no hay radiación, se puede hacer en cualquier momento. ¿Qué se busca? Ver la localización primero del riñón, si está en su lugar, debe ser en la fosa lumbar, y si no está en su lugar, si hay tosis, quiere decir que está de repente dentro de la fosa lumbar, pero está caído, o hay ectopia, está fuera del lugar. Ve la morfología del riñón, si tiene tamaño adecuado, está incrementado de tamaño o está más pequeño, una atrofia renal. Ver el tamaño de los riñones, ver uréteres. Recordar que los uréteres por ecografía solamente se van a observar si están dilatados. Cuando no están dilatados no son susceptibles a evaluarse por ecografía. Ver si hay también litiasis en el trayecto urinario. Ojo, la ecografía no mira papilas. La ecografía no es capaz de evaluar papilas. Por lo tanto, cuando se sospecha una tuberculosis renal,
hay que complementarle con una ecografía excretora o con una tomografía. O también el dosaje del bacilo en el flujo urinario. Esto no mira las papilas. Finalmente, también la ecografía es muy útil para evaluar vejiga y próstata. Veamos aquí, tenemos una ecografía del riñón derecho, porque está acá el hígado. Vemos que el riñón derecho, o los riñones tienen cápsula, están bien delimitados de los otros órganos. Por ejemplo, hay grasa aquí, una banda de grasa, que configura el espacio de Morrison. Vemos el parénquima renal, vemos el seno renal, que es hiperrefringente, el parénquima es hiporrefringente, y las estructuras adyacentes. Los bordes de los riñones deben ser bien definidos. Como ven ustedes, no se ven papilas, no se ven cálices. No es capaz en la ecografía de evaluar papilas ni cálices. Aquí tenemos otra ecografía renal de mayor resolución, donde podemos ver incluso las pirámides de Malpighi, que son más hipodensas. Estas son las columnas de Bertini, es el parénquima renal. Pirámide de Malpighi. Vemos el seno renal, sin dilataciones, sin la ecografía. Ver todos los contornos, le hacemos tomar aire para revisar todos los bordes, todos los contornos, porque puede pasarse algún nódulo por ahí, y lo diagnosticamos muy tardíamente. Entonces, observar bien por ecografía de los riñones. También la ecografía tiene el software que es el Doppler color, que evalúa los flujos. Todo el tejido que se mueve va a tener un color cuando se pone el software. Los flujos que son rojos son flujos que tienen una dirección hacia el traductor está acá. Y los flujos que se alejan del traductor, como ese que es azul, los flujos que azul son los flujos que se alejan, los flujos que se acercan son de color rojo. Se ve el calibre, permite ver el calibre de los vasos, la presión de los vasos, etcétera, etcétera. Ver la perfusión, de repente es un riñón trasplantado, ver si este riñón está aceptando la irrigación, si hay una buena llegada de sangre. Y finalmente también se puede evaluar vejiga por ecografía. Muy bien evaluada vejiga, ve las paredes. Incluso puede evaluar el ingreso del uretra que vamos a ver por ahí. Ve bien las paredes, hay que revisar bien las paredes de la vejiga. Dice que es una pared que se observa algo irregular, claro, bastante gruesa e irregular la pared. ¿Ya? Es una cistitis crónicas. Incluso yo puedo ver, acá está, la llegada de los uréteres. En los uréteres, cuando llegan, el uréter de la porción intersticial llega en forma oblicua. ¿Ya? Llega trayendo el flujo urinario. Y al llegar hace un torbellino, y si yo le pongo Doppler, va a tener un jet de color al Doppler, por el movimiento que hace. Entonces hay que evaluar todas las paredes de la vejiga y ver el ingreso del jet urinario a través de los uréteres. Estos uréteres ya distales de la porción intersticial cruzan en forma oblicua, no lo hacen directo. Siempre en forma oblicua van ingresando hacia la vejiga. Esto hace también que la pared de la vejiga cierre este ingreso y impida el reflujo. También, además de evaluar la vejiga, la ecografía también puede evaluar una glándula importante que es la próstata. ¿Ya? Vamos a ver, esta es la próstata. Tiene contornos definidos. Normalmente es homogénea, no tiene nódulos. Un volumen debe ser menos de 20 centímetros cúbicos. Si es mayor, decimos una hipertrofia prostática. La tomografía. La tomografía ha tomado un auge y está reemplazando a la urología excretora. La urología se puede hacer en diferentes fases. Dependiendo de las fases, voy a obtener pues diferentes imágenes. La primera es la urología sin contraste. Esta urología sin contraste, está la entera, el colorcito.
Entonces la radiografía sin contraste es la primera para ver cálculos. Luego se le coloca contraste en una fase muy temprana y tenemos la angiotomografía renal para ver todos los vasos renales. Y finalmente, la misma, dejamos pasar unos minutos y tenemos ya el uroten para ver toda la vía de excreción. Veamos primero. Entonces, una urotomografía consiste en una fase simple, donde el paciente solamente toma bastante agua y le tomamos las imágenes sin contraste para ver pues, cuerpos extraños, para ver cálculos, ¿no? Cuerpos extraños, para ver litiasis. Luego le colocamos el contraste y a los 10 segundos le tomamos la fase arterial. A los 45 le ponemos la fase venosa, también llamada nefrográfica. También llamada fase nefrográfica. Luego la fase excretora a los 7 minutos, donde vamos a ver las papilas, los cálices, en la unión piel-ureteral y los uréteros. Y una tardía que lo puedo tomar entre los 5 y 30 minutos, o sea, desde la excretora, si es que llenara bien vejiga. Este es para ver vejiga, principalmente para ver vejiga. Y podemos hablar también de una postmiccional. Entonces, en eso consiste el urotem. Por ejemplo, acá tenemos una fase simple de tomografía, donde vamos a observar más o menos el polo superior de los riñones, sin contraste. Vemos sin contraste, es la región, este es el polo superior, esta es la región media donde está el ilio renal, este es el polo inferior de los riñones. ¿Qué tenemos? Podemos identificar por ahí quizás los uréteres y un corte más inferior para ver la vejiga y su relación que hay con los genitales internos. A este nivel son las vesículas seminales. Esta es una fase arterial. Si ven ustedes, el contraste principalmente está en la aorta. Y por lo tanto va a dibujar las arterias renales. No la corta exactamente, pero también impregna un poco de contraste el parénquima. El parénquima cortical, dejando la zona de las pirámides de Palpillo todavía no impregnadas con contraste. Una fase arterial. También le llaman la fase nefrográfica de la cortical. En esta es posible identificar lesiones cerebrovasculares, también infartos, y sobre todo demostrar el árbol vascular arterial. Esta es para sobre todo demostrar el árbol vascular arterial, la secuencia. Luego tenemos la fase nefrográfica, también llamada venosa, o parenquimatosa, donde todo el parénquima se impregna de contraste. Todo el parénquima está impregnado de contraste. Otra vez el polo superior, la región de los cilios, los polos inferiores, el trayecto de los uréteres y la vejiga, aún sin contraste. Y finalmente hacemos una fase excretora a los 7 minutos, en la cual se puede observar ya las papilas, los cálices, la pelvis renal, el trayecto de los uréteres. Este es el trayecto de los uréteres. Por delante el músculo iliosoas. Vemos muy bien la morfología de la vejiga y la llegada de los uréteres. ¿Ya? Y también vemos incluso la uretra, la salida del contraste. La tomografía es capaz de en una alta resolución, distinguir las fascias que lo rodean, protegen al riñón. El riñón, además de la cápsula que la rodea, tiene un plano graso del espacio perirenal, luego la fascia perirenal, tenemos la fascia acá pararenal posterior, y acá está la hoja peritoneal. Estas son estructuras peritoneales y estas son estructuras retroperitoneales. La tomografía de alta resolución es capaz de distinguir todas esas fascias. Aquí tenemos una reconstrucción coronal de los uréteres. Tenemos la pelvis. Los uréteres, como les dije, se ve por segmentación, por el peristaltismo que tiene. Es normal ver los uréteres segmentados.
plano coronal, en la fase excretora, donde se ven muy bien los uréteres y también se ve bien la vejiga, hasta la llegada de un uréter. La tomografía también es capaz de reconstruir en máxima intensidad de proyección, o sea, todo lo que es hiper denso lo reconstruye y lo demás lo borra. Incluso por eso lo incluye el hueso también. Y reconstruye muy bien papilas, cálices, pelvis, uretra y vejiga. Podemos hacer reconstrucciones postcoronales, oblicuas, sagitales, para ver todo el trayecto del ureter cuando se sospecha alguna patología neoformativa en uréteres. También, tomografía es capaz de hacer reconstrucciones tridimensionales en 3D y hacerlo girar, darle movimiento al sistema urinario. Y miren, los uréteres son normales. Miren, por el peristaltismo se ven así los uréteres. Es normal verlo así. En la fase arterial podemos reconstruir la aorta y las arterias renales con la fase arterial. Podemos identificar y sacarle provecho a esto, identificar cuántas arterias renales tiene. Por ejemplo, acá tiene 2 arterias renales. Ver el calibre de la arteria renal, a ver si hay estenosis, hay trombosis. No solamente en máxima intensidad de proyección, también la podemos reconstruir en 3D las arterias renales y girar. Y la relación que hay con el aorta, incluso hay que observar bien las ilíacas en los pacientes que vamos a trasplantar para ver si hay alguna malformación en la arteria ilíaca. Todo paciente a trasplantar debe hacerse una urografía excretora, un urotem completo, con todas las fases, para observar malformaciones vasculares, para observar anatomía. La resonancia magnética, ¿para quién está reservada? La resonancia magnética es un estudio de alto costo. Se utiliza cuando el paciente no puede hacerse la tomografía porque no puede irradiarse, de repente está embarazada, no puede recibir el contraste iodado. ¿Ya? El contraste para la urografía excretora y para la tomografía es contraste iodado. Algunos pacientes refieren alergia al yodo, por lo tanto no pueden hacerse ese examen y se hacen resonancia magnética. En resonancia magnética se usa otro contraste, el gadolíneo. Ya no yodo, sino gadolíneo. Y muy pocas personas tienen alergia a este examen, a este contraste, gadolíneo. Es una tierra rara, quelada, gadolíneo. ¿A quiénes se hacen entonces? Los pacientes que no se pudieron hacer la urografía excretora o no pueden usar contraste, ni la urografía ni la tomografía. Se hace también para ver patología prostática, ver estadiaje de cáncer de próstata, porque tiene alta sensibilidad al tejido blando, ver la extensión tumoral, ver si este cáncer de próstata infiltra vejiga, pared de vejiga. Para eso se hace la resonancia magnética. Por ejemplo, esta resonancia en un plano coronal observamos un gran crecimiento de la próstata, pero el contorno capsular está intacto. Esto recuerda que es un solo corte, podemos ver todos los cortes hacia atrás y hacia adelante. Por más que este paciente tiene nódulo, o tiene un nódulo, y este nódulo parecía maligno, pero no tocó aún la cápsula y no se extendió por fuera de la cápsula. Ver que el lóbulo izquierdo es más grande y está comprimiendo la uretra. El lóbulo izquierdo más grande, ambos ejercen efecto compresivo en la uretra. Observamos aquí, este es vejiga, este es en plano axial y este es la próstata. Miren, acá hay una lesión que se ha salido de la cápsula. Tiene la cápsula aquí, una lesión que está infiltrando, el tejido vecino está por fuera de la cápsula. Otros nodulitos. Entonces la resonancia de próstata nos sirve para identificar lesiones con mayor resolución, más finas, y dar un pronóstico para el estadiaje del cáncer de próstata. Ver la grasa periprostática si está limpia, ver si ha infiltrado ampolla rectal, es recto. Entonces ver la lesión hasta donde se ha extendido,
ver si infiltra pared de vejiga para hacer esta viaje del cáncer de próstata. Es altamente sensible la resonancia de próstata para hacer esta viaje. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta. ¿Están durmiendo? No, doctora. No, doctora. A ver, vamos a tomar asistencia. A ver, chicos, ¿están ahí, no? Sí, doctora, aquí estamos. A ver, ponémonos sus nombres. A ver, está Jacob. Jacobe, doctora, presente. Jacobe. Y diga Susana, ya. Jara. Presente, doctora. Límaco. Presente, doctora. Presente, Jara, presente, Jacobe. Presente, Límaco. Está Muñoz. Presente, doctora. Doctora, Medina. no me llamó. Medina, de lo que me acuerdo, porque no tengo asistencia, me quedo en el trabajo, ¿no? Llegué a mi casa. Pensé hacer la clase desde la casa, pero se me ganó la hora. Todavía tengo trabajo todavía. Ya, Muñoz. Doctora Límaco. Sí, ya le Presente. puse. Sí, le puse a Límaco, está bien. Muñoz también. Doctora. Medina Doctora también. Lozano no llamó. Presente, doctora. Estoy llamando alternada. Sí, espérense, no se preocupen, yo voy a llamar a todos. Medina, doctora, presente. Ya, Medina presente. ¿Quién más estamos? Lucas. Presente, doctora. Martínez. Presente, doctora. Matamoros. Presente, doctora. A ver, 2, 4, 6, 8. Me olvido de 3. A ver, 2, 4, 6, 8. ¿Quién me hace el redito? Limo, ¿por dónde es? ¿Limo? Sí, doctora, presente, Limo. Limo presente, a ver. Medina, Lucas Martínez. Muñoz, Doctora Lozano. Lozano. Presente, Ah, doctora. muy bien. ¿Alguien más? 10. Hay 10. 2, 4, 6, 8, 9. Había 1. Limo. Limo, bueno. Mi compañero Migarejo no se ha conectado, doctora. A ver, la mayor parte me acordaba. No de Lozano y me Areja nomás. Muy bien, chicos, preguntas. ¿Qué examen les gusta más? ¿Por qué? A ver, Limo. ¿Qué examen le pasó más interesante? Doctora, sobre la tomografía, el Urotem es otra opción diferente de la tomografía simple acá en riñón, o es lo mismo? A ver, la tomografía es la técnica y nosotros le aplicamos un protocolo. Ese protocolo más sofisticado en la cual adquirimos a partir de un medio de contraste que le ponemos en diferentes tiempos para tener mejor cantidad de imágenes con mejor anatomía. Una tomografía simple es sin contraste y solamente es un barrido, pero el protocolo Urotem es más sofisticado. Como les mostré ahí, puede hacerse en diferentes tiempos, de tal manera que tenga imágenes pues, en fase arterial, ¿ya? Simple, desde simple, para de repente cálculos y no chocarme con el contraste y me pueda pacificar y borrar los cálculos, ¿no? La simple, la arterial, para ver los vasos arteriales, ver la perfusión del parénquima cortical, reconstruir las arterias, número de arterias, el calibre de las arterias renales. Eso lo hago a los 10 segundos de haberle puesto el contraste. Inmediatamente a los 45 ya tenemos la máquina y programamos, ¿eh? Antes de poner el contraste programamos. El paciente sigue echado en la máquina. A los 45 segundos le adquiero otra vez, le hago otra pasada radiotomográfica. Y esta ya veo toda la impregnación del parénquima, tanto cortical como medular.
es la fase nefrográfica. A los 5 a 7 minutos le hago la fase excretora, donde ya no voy a ver arterias, acá ya no veo arterias en la excretora. Lo que voy a ver acá es papilas, cálices, pelvis y uréteres. Y a los 30 minutos, o quizás le decimos al paciente vaya a caminar un rato, lo sacamos de la sala, tomamos otros exámenes y a los 20-30 minutos el paciente vuelve y volvemos a tomar otra tomografía, otro pasada de los rayos X para ver vejiga. Para ver vejiga, pues, principalmente la tardía es para ver vejiga. Y quizás también para ver cómo, de repente tengo alguna duda de un uréter, de repente ahora como se ha relajado un poco el uréter, podemos ver el uréter. Entonces tenemos a partir de un protocolo tomográfico. En la misma máquina, los mismos rayos X, pero tenemos nosotros que hacer un protocolo de un solo contraste y tomarlo en diferentes tiempos. Así es diferente tomar una tomografía simple de un protocolo urotécnico. ¿Algo más? Muy bien. Pasamos a algunas patologías. Hay preguntas. Por ejemplo, tengo acá una urografía excretora, como ven ustedes, en una fase casi ya tardía, donde veo toda la excreción del contraste, la pelvis, la unión pielo-ureteral, el uréter, en el lado derecho. Y en el lado izquierdo no veo nada. No está la impregnación nefrográfica del riñón. No veo tampoco las papilas, los cálices ni el uréter. Y sin embargo acá veo la impregnación nefrográfica del riñón. Veo los cálices un poco dilatados, incluso girado, y el uréter está por acá. Cuando no está en su lugar, el riñón, pero sí dentro de la fosa lumbar, en la pantalla, color. Si no está en su lugar, y está de repente en la misma fosa lumbar, pero por debajo, se llama, esa alteración de la posición se llama ptosis. Ptosis renal. Pero cuando está allá afuera de la fosa lumbar se llama ectopia. Este riñón que estamos viendo acá está ectópico. Es una ectopia renal. Está fuera de su lugar. Ahora, hay ectopias directas, o sea, desde el mismo lado, pero también puede haber ectopias indirectas. Entonces es una ectopia directa. Hay ectopias indirectas, o sea, donde el riñón que está por fuera de su fosa puede colocarse en el otro lado. Entonces, colocar aquí sería una ectopia indirecta. Incluso se han encontrado riñones torácicos. Raro, pero se han encontrado. Ectopia indirecta. Entonces, con esta urografía excretora les he querido demostrar posiciones del riñón. Ptosis, ectopia directa, ectopia indirecta. Estos riñones que tienen ectopia generalmente tienen infecciones urinarias frecuentes. ¿Por qué? Porque hay compresión del uréter, hay mal rotación, como acá hay el riñón, hay mal rotación, como ustedes lo están viendo acá, hay una dilatación de los cálices. Otra patología. Tenemos aquí, que es otra malformación, así como vimos la alteración de la posición, esta también es otra alteración congénita, en la cual los riñones, el sistema excretor se dispone de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Ambos, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. Tendiendo el efecto nefrográfico a fusionar los polos inferiores.
dependiendo acá del efecto nefrográfico del riñón, a funcionar los polos inferiores. Y con la tomografía compruebo la fusión de los polos inferiores. Esto es llamado el riñón en herradura. Un riñón por aquí y otro riñón por acá. Generalmente se fusiona, no, siempre se fusionan los polos inferiores, no existe fusión de los polos superiores. El riñón en herradura es otra malformación congénita en la cual se fusionan los polos inferiores y la malrotación renal puede provocar dilataciones. Como hemos visto, están dilatados los cálices, están deformadas las papilas. Quizás por compresión, por acodamiento de la malrotación, provoca esto y los pacientes frecuentemente cursan con infecciones urinarias. Y se fusionan los polos, el parénquima, pero el uréter, cada uno tiene su uréter y excreta independientemente. Cada uno tiene su uréter. Muy bien, dos malformaciones. Vamos a ver otra. Otra que es más sencilla. Aquí tenemos un riñoncito, es el derecho, como está ligado arriba. Tenemos el parénquima, el seno renal, y vemos una lesión focal, que es anecoica o econegativa, de pared muy delgada, y da un refuerzo blanco por aquí, refuerzo posterior. Un refuerzo posterior. Eso tiene características de ser un quiste benigno. Un quiste benigno. Y en la tomografía se observa lo mismo. Imagen hipodensa de paredes muy delgadas, pediculada dependiente de la cortical del riñón. Es un quiste simple, es una alteración congénita del riñón. Ojo que los quistes hay que seguirlos porque a veces se malignizan. Muy raro, pero se pueden malignizar. Hay que siempre hacer esos controles ecográficos. Bueno, hemos visto tres malformaciones. Vamos a algunas patologías inflamatorias. Por ejemplo, tenemos un riñón bastante grande, si se dan cuenta. Bastante grande el riñón. Y el parénquima está hiperrestringente. La hipogenicidad está elevada. No veo la diferencia entre la cortical y la medular. El seno renal está también hiperrestringente y tiene dilataciones de algunos cálices, tiene ectasia calicial, que habitualmente no se veía. Este riñón grande obtura la grasa perirrenal o inflama la grasa perirrenal. Estos pacientes cursan con fiebre. En la tomografía se puede ver un riñón grande, el seno renal pequeño, porque el parénquima aumenta de volumen, y tiene áreas heterogéneas acá, de hipoperfusión. Además hay cambios inflamatorios en la grasa perirrenal. Todo esto es compatible con una pielonefritis aguda. Pielonefritis aguda entonces va con nefromegalia, con incremento de la ecogenicidad y la densidad del parénquima renal, disminución del seno renal y ectasia de los grupos caliciales. Además, el paciente tiene fiebre, dolor lumbar. También se puede observar inflamación de la grasa perirrenal, como en este caso, una grasa sucia. Pielonefritis aguda. Esta es una pielonefritis aguda. Cuando hay una pielonefritis aguda a repetición, el paciente siempre cursa con infecciones urinarias, podemos tener ya en el tiempo un riñón pequeño, fibrosado, en este caso, un riñón con alteraciones, escotaduras en la cortical, un riñón pequeño si lo medimos, un riñón pequeño, que tiene abombamiento de las papilas, dilatación de las papilas, tiene estenosis de los cálices, unas escotaduras en la cortical, estenosis aquí de los cálices, estenosis de los cálices, deformación de las papilas, abombamiento de papilas, etc. Eso indica ya una pielonefritis crónica.
en la pielonefritis crónica. Este es un urotema. Es una reconstrucción de un urotema. ¿Quién ve el angiogensines? ¿Qué más? Tenemos aquí en una tomografía el mismo paciente, miren, un riñón pequeño con áreas de necrosis o dilataciones caliciales. Los abombamientos de cálice dilatado, este es cálice dilatado. Comparo con el riñón opuesto y veo que es un riñón pequeño, atrófico. Entonces, esta es una pielonefritis crónica. Incluso podemos descartar acá incluso tuberculosis o descartar. En la ecografía, ¿cómo se ve? Un riñón pequeño con presencia de calcio en las paredes de los cálices, este es calcio, imagen hiperrefringente, dilataciones caliciales. Dilataciones caliciales, el parénquima está adelgazado. Parénquima adelgazado. Esto es pielonefritis crónica. También podemos observar lesiones de aspecto de masa. Por ejemplo, acá tengo mi riñón. Debe ser derecho porque te siga. Riñón aquí, el parénquima, y aquí vemos una masa. Una masa tumoral que invade el parénquima y el seno renal también está invadido. Tiene neovasos, tiene bastante vascularidad. Es masa compleja, con neovascularidad que invade el parénquima, la cápsula, el pase renal y el seno renal. Y esta es una resonancia, vemos acá la masa. Invade el parénquima, el seno renal. Es más, está haciendo trombosis en la vena cava. Hay un trombo en la vena cava. Es un cáncer ya avanzado. Entonces, la ecografía nos ayuda a observar el parénquima, pero la tomografía y la resonancia me permite evaluar la vena renal y la vena cava, identificando, buscando quizás trombos metastásicos antes de la cirugía. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Limo, ¿alguna pregunta? No, doctora. Aún no. Avanzamos entonces. Vamos a ver patologías obstructivas. Esta es una urografía excretora, donde observamos muy bien las papilas, los cálices, y vemos que un cálice está dilatado. Por algunas circunstancias, solamente un cálice está dilatado. Cuando se dilata un cálice se llama hidrocalicosis. El término es no salió la D. Hidrocalicosis. Es en una urografía excretora. También lo puedo ver en una ecografía, la dilatación de un solo cálice. Es una hidrocalicosis. Todo es el riñón. Es el riñón. Y una hidrocalicosis. Cuando se dilata no solamente un cálice, se dilatan todos los cálices. Se abomban las papilas. Se dilata la pelvis renal. Hasta la unión piel-ureteral se llama hidronefrosis. Hidronefrosis. Acá observamos una urografía excretora con hidronefrosis bilateral. Vemos cómo se dilatan los cálices, se abomban las papilas. Se dilata la pelvis renal hasta la unión piel-ureteral. Hidronefrosis bilateral congénita. Cuando se dilata los cálices, la pelvis, los uréteres, se llama
hidroureteronefrosis. Generalmente es por una obstrucción en la porción intersticial del uretero. Cuando el uretero ingresa por una obstrucción, esa es la causa de la hidroureteronefrosis bilateral. Es importante, por eso la ecografía también, para evaluar esta porción ureteral distal. Es un corte ecográfico oblicuo donde observo el uréter distal. Y en la luz estoy identificando una imagen hiperrefringente que da sombra posterior. Esta es la vejiga. Este es el uréter que ingresa en forma siempre oblicua a la vejiga. Tenemos una obstrucción en el uréter distal que da sombra posterior. Si da sombra posterior, ese es cálculo, es una litiasis ureteral distal. Y se puede observar también la tomografía. Tienen ustedes toda la hidronefrosis que hay acá. Hidrouretero, uréter dilatado. Nefrosis a consecuencia de un cálculo enclavado en el uréter distal. Entonces, esas son patologías obstructivas. Hidrocalicosis, hidronefrosis, hidroureteronefrosis. Y un ejemplo de un cálculo obstruyendo el uréter distal provocando hidroureteronefrosis de un solo lado. Comprobado con la tomografía con reconstrucción sagital. No sé si hay preguntas. Doctora, mencionó que en ecografía los uréteres solo se pueden visualizar cuando están dilatados. ¿Y Así es. eso es entonces un uréter patológico o también en uréteres normales? Si ustedes observan aquí, este es un uréter que está dilatado. Por eso el cálculo que está aquí. Un uréter patológico está dilatado. Habitualmente hay que tener paciencia. Se puede llegar a ver, pero muy fino el uréter. Al momento que ingresa a la vejiga, muy fino. Se visualiza muy bien cuando está dilatado. A veces es difícil ver el uréter en ecografía cuando el uréter no está dilatado. Es difícil verlo. Es difícil verlo porque tiene peristaltismo y a veces no lo cogemos. Pero cuando está dilatado y una obstrucción, sí es fácil de ver. Ya, doctor, entendido. ¿Sí? Muy bien, chicos, ¿no hay otra pregunta? Chicos, tienen tarea. Creo que la vez pasada también quedó una tarea. Tenemos una tarea, tenemos que revisar la tarea. A ver si revisamos el día domingo. Si revisamos las dos tareas, ¿ya? Tienen 3 imágenes para describirlas. Identifiquen la patología. Identifiquen y señalen las lesiones que encuentran. Describe las características de estas lesiones y plantee diagnósticos diferenciales. Son 3 imágenes. Muy bien. Delegada, ¿alguna consulta? ¿Delegada está? Se fue la delegada. ¿Me escucha, doctora? Te escucho. Sí, está todo claro. Todo claro, entonces nos quedamos aquí. Sí, Si doctora, gracias. no hay preguntas, nos quedamos aquí, chicos. Muchas gracias. Doctora, Gracias, disculpe. doctora. Buenas noches. Dime.